Hola, buenas tardes. Hoy estamos con nuestra segunda clase del curso Comprensión y Producción de Textos Científicos 3. Vamos a hacer hoy un repaso del uso de puntuación. Vamos a dividir la clase en 3 partes porque es un tema bastante extenso y por lo menos esta parte introductoria de lo que es solamente el uso del punto y de la coma nos va a llevar ya bastante tiempo. Vamos a ver entonces en este primer video un repaso de estos usos teniendo en cuenta 3 temas que es sujeto predicado, complementos e incisos explicativos. No voy a ir tan rápido, aun cuando yo sé que es un repaso, porque quizá hay personas que tengan dudas aún sobre estos temas. La importancia de la puntuación, digamos, para empezar. ¿Por qué es necesario aprender a puntuar? Vean un ejemplo aquí tomado de algún letrero al que fotografiaron problemas con drogas, te podemos ayudar. Vean que solamente con cambiar la ubicación de un signo de interrogación realmente el mensaje cambia por completo y se vuelve incluso hasta divertido, ¿no? Entonces, no es un problema menor no saber dónde escribir la coma, dónde escribir el punto, y hay muchos ejemplos divertidos, digamos, sobre los cambios de sentido que se dan. Bueno, no me voy a centrar en estos, sino que vamos a tomar muchos ejemplos de textos académicos. ¿Por qué se suele tener tan mala puntuación? Esa es una de las preguntas que me suelen hacer, porque hasta muy niños pensamos que la puntuación es una cuestión como muy intuitiva, ¿sí? Que tiene que ver con la respiración. No sé por qué los profesores enseñan algo tan absurdo como eso, que simplemente cuando vea una coma hay que respirar, que eso no sucede. En cambio, la puntuación tiene relación directa con la gramática. Vean que cuando dije esa frase, no hice la pausa de en cambio, la puntuación, ¿sí? O sea, eso no tiene nada que ver. Usted respira cuando quiere. Si tiene asma, respira muchas veces. Y si es de los que puede retener aire y dar cantaleta media hora sin respirar, como lo estoy haciendo, puede hacerlo, ¿sí? Entonces, la puntuación no tiene nada que ver con la respiración. Es una cuestión gramatical. Vamos a ver entonces ese pequeño repaso de gramática. El primer punto es reconocer el sujeto y el predicado. Eso parece muy elemental, pero van a ver que incluso en textos académicos se cometen errores. Una frase simple, que no es académica: la casa del vecino tiene un amplio balcón. Bueno, ¿cuál es el sujeto? Hasta la casa del vecino, y el predicado inicia con el verbo que está referido a la casa del vecino. Y en medio no hay coma. Puedo hacer la pausa que quiera, puedo decir la casa del vecino y respirar ahí media hora y después decir tiene un amplio balcón, pero aún así no va a coma, ¿sí? Todo eso se dice de chorro. Eso no es solamente en textos de enseñanza básica, solamente en textos de primaria. Esto se usa en novelas. Aquel cadáver pesaba mucho en el ánimo de todos. El sujeto es aquel cadáver y el verbo relacionado, el verbo al que se está refiriendo a la acción, es pesaba. Como ven, cadáver y pesaba están ahí seguidos, entonces no va a coma. El padre Rentería pasó junto a Pedro Páramo procurando no rozarle los hombros. Aunque es una frase larga, no van comas. Sujeto únicamente padre Rentería. El verbo a continuación, pasó, es el que está refiriéndose a padre Rentería. Este pueblo está lleno de ecos. Yo ya no me espanto. Entonces el pueblo, verbo, está, y lo que continúa lleno de ecos, el predicado, o yo ya no me espanto. El pronombre también funciona entonces como sujeto. Veamos otra aquí tomada de un libro académico, que es este.
La producción de las diferencias en el mundo contemporáneo puede también dar cuenta de un profundo cambio en la tendencia al desencantamiento del mundo descrita por Max Weber. Y no tiene comas. ¿Cómo es eso posible? Bueno, veamos entonces que el sujeto es todo eso que está subrayado en rosa. La producción de las diferencias en el mundo contemporáneo. No admite comas. No se puede, no hay ningún lado donde se pueda meter. ¿Sí? No es la producción de las diferencias y ahí poner una coma, eso va a cortarla de una manera muy extraña. ¿Sí? Porque son las diferencias en el mundo y no es en el mundo de la Edad Media, sino mundo contemporáneo. Entonces, como es el adjetivo, es lo que está especificando mundo, de qué época, ¿sí? Y las diferencias cuáles, mundo contemporáneo, ¿sí? Entonces todo es un solo sentido. ¿El verbo cuál es? Puede. ¿Por qué no es puede? Ese es otro error muy frecuente. Se les olvida que el núcleo es la producción y tienden a unirlo, digamos, ese verbo con diferencias, ¿sí? Porque lo que les importa es las diferencias, pero aquí realmente el núcleo es la producción. Entonces la producción puede dar cuenta de, ¿sí? La producción de diferencias puede, singular. También dar cuenta de un profundo cambio, ¿sí? ¿Y cuál cambio? En las tendencias, ¿sí? Pero entonces hay que mantenerlo continuo. Tendencias al desencantamiento del mundo, y no es cualquiera, es ese desencantamiento descrita, ¿sí? Digamos, por esa tendencia descrita por Max Weber. Eso es lo que entonces estaba mencionando como concordancia entre ese núcleo producción y el verbo puede, ¿sí? Esa es una clave para saber cuál es el sujeto, cuál es el núcleo en este caso del sujeto de la oración que tiene que ir en concordancia con el verbo. Vamos a ver ahora los complementos. Estos sí se van a separar con coma. La verdad les cuento que me demoré un montón sacando estos ejemplos, que los tomé la mayoría ya de textos en PDF para poder cortar exactamente el trocito y ojalá que se viera muy claramente. Veamos entonces. En el que es complemento de lugar, se refiere pues a un donde en general, ¿no? Pero a veces es un lugar que no tiene que ser geográfico, ¿sí? Sino, por ejemplo, aquí, en el orden político internacional, ¿sí? Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es el sujeto? El capitalismo conserva el sentido más estricto de la nación como una muralla contra el mundo. Entonces, vean, el capitalismo, sujeto, complemento, digamos, lo que es el predicado, conserva el sentido más restrictivo de la nación como una muralla contra el mundo. Ya lo que sigue es otra clase de complemento que lo vamos a ver, por lo mismo que sus intereses, etcétera, etcétera. El complemento de tiempo es un cuándo, hasta finales de los años 70. Y ahí vemos cuál es la frase. El eje de las discusiones acerca de África, Asia y Latinoamérica predicado era la naturaleza del desarrollo. De modo, tiene que responder a un cómo se hacen las cosas, desde el punto de vista de la cultura. Y luego viene la frase. La crisis, sujeto, se expresa en el hecho de que no ha ido ampliándose el área mundial de países y clases que pueden beneficiarse con los mejores aportes culturales del capitalismo. Y aquí viene otra frase separada con coma, que vamos a ver ahora más tardecito, en razón de que la cultura funciona como un simple mercado. Esa última coma en adelante tiene que ver con otra clase de complementos que son por unión con conectores, en razón de. Entonces, aquí van 3 complementos y falta uno que es instrumento. ¿Con qué? Digamos, ¿de qué modo? Mediante, ¿sí? Se ve mucho con el conector mediante. Mediante subterfugios o violencia, el hombre impone a la mujer el sostenimiento global. Vea que esa es la frase núcleo. El hombre, sujeto, predicado, impone a la mujer el sostenimiento global. ¿Sí? Y acá continúa. El hombre toma, digamos, ese sería el sujeto, toma su ingreso como extrapersonal y no coopera o forzadamente colabora en pocos rubros.
Vean que ahí termina la frase, un punto, ¿sí? Y luego me encanta que viene una frase también larga, ¿sí? Y no tiene comas. Este fenómeno sujeto ha sido reconocido por su frecuencia entre las mujeres asalariadas del cultivo de flores de la sabana y ya sean casadas o en unión libre. Bueno, estos son ejemplos de textos que tomé de algunos escritos que están originalmente en español. Traté de no consultar traducciones, sino escritos originales en español. El siguiente tema son los incisos explicativos. ¿Qué es un inciso? Para empezar, inciso aquí nos interesa la tercera acepción, que es una expresión dotada de autonomía gramatical, que se intercala en otra para explicar algo relacionado con esta. Bueno, eso así como que he dicho queda como un poco extraño, que qué es eso que se intercala, ¿sí? Porque eso es realmente lo importante, se intercala con otra. Vamos a ver, la forma entonces de escribirlo es sujeto, ahí hay unas comas, un inciso y predicado. También puede haber incisos en el predicado, ahí me faltó, digamos, ese detalle. Por ejemplo, ese de la casa del vecino que tiene un amplio balcón, volvemos a la frase inicial, resulta que le quiero meter un inciso explicativo, y es que la casa del vecino, que es un gran relojero, ¿sí? Entonces aquí estamos especificando quién es ese vecino, pero no estamos hablando de la casa, ¿sí? Porque sigue siendo la casa tiene, ¿sí? Ese sería el núcleo con su verbo, ¿sí? Y el inciso va como si fueran unos paréntesis, entonces va una coma abre y otra coma cierra, ¿sí? Por eso es que está al lado de vecino, ¿sí? Esa coma. Entonces vemos que el inciso está precisamente ahí en medio, intercalado entre sujeto y predicado. Veamos entonces cómo se ve eso en textos académicos. Vamos a este que es bien extenso, de Alfredo Molano. El entonces capitán Tovar, pariente del poeta Guillermo Valencia, el gran enemigo de Quintín Lame, y del presidente Guillermo León Valencia, que preparaba la invasión a las repúblicas independientes, tomó contacto con Mayor Ciro en abril de 1964, cuando estaba a punto de iniciarse la operación Marquetalia. Vamos hasta ahí únicamente. ¿Qué vemos entonces? El sujeto es el entonces capitán Valencia Tovar y el predicado tomó contacto con el Mayor Ciro. Esa es realmente la frase. Pero resulta que en medio hay un inciso enorme y está, como ven, separado por comas, ¿sí? Digamos, eso es lo que funciona como una especie de paréntesis, esa coma al lado de Tovar y esa coma final de esas rayas, ¿sí? Vimos en una clase, la clase del semestre pasado, los usos de el guión corto, como en esta aquí abajito que dice cívico-militares, ese guioncito corto, y este guión medio que funciona también como paréntesis cuando ya hay comas, como es este caso. Entonces, Guillermo, el entonces capitán Valencia, ¿qué está diciendo? Está especificando quién era ese señor, o sea, por qué era importante, porque era pariente del poeta Guillermo Valencia y también pariente del presidente Guillermo León Valencia, ¿sí? Entonces, estos dos personajes, bueno, en realidad era él mismo, hasta ahora que caigo en cuenta. Ay, qué caso, ¿no? Bueno, ok. Este Guillermo Valencia fue el gran enemigo de Quintín Lame. Digamos, ese es otro inciso, es un inciso dentro de otro, ¿sí? Que Guillermo Valencia era el gran enemigo de Quintín Lame, digamos como que hace un paréntesis ahí otra vez, pero entonces para no escribir otra vez coma y otra vez coma después de Lame, ¿sí? Porque si no quedaría pues un poco extraño. Y luego para precisar también quién era este presidente Guillermo León Valencia, y es otra especie de paréntesis en vez de comas, ese señor Guillermo León preparaba la invasión de repúblicas independientes, ¿sí? Entonces vemos que ahí hay de hecho dos grandes, digamos, temas, digamos, dos incisos que están ahí insertos también. Entonces este ejemplo me pareció muy bueno porque no solamente es el inciso explicativo
que está marcado con estos paréntesis en azul, sino que realmente hay otros dos incisos que están marcados con rayas. Aquí vemos entonces este resumen de puntuación. Digamos, solamente vimos hoy estos dos, que es sujeto predicado, que como vimos no hay coma, y sí se separan con comas los complementos, ¿sí? Complementos de lugar, tiempo, modo, instrumento. Los complementos pueden ir al inicio, pueden ir al final, pueden estar insertos, casi como un inciso, ¿sí? Dentro de la explicación amplia del predicado, ¿sí? Entonces en eso no hay inconveniente, son unos complementos. Luego lo que son incisos explicativos pueden ser explicación de situación, de lugar, de condición, de informantes, de quién es ese sujeto, con quién está vinculado, por ejemplo, como el caso que acabamos de ver. Entonces se insertan con comas, ¿sí? La coma no pertenece ahí al sujeto, eso que se tenga en cuenta, ahí pertenece a las explicaciones, a los incisos, funcionan como unos paréntesis, para que eso quede claro.